Buen día, ingeniero Ramos y compañeros. El día de hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes nuestra presentación acerca de la teoría de errores. La física, como toda ciencia experimental, posee como criterio de verdad el hecho de que se pueda contrastar sus teorías con datos surgidos de mediciones, puesto que toda conclusión a que se llegue a partir de la experimentación debe ser, además de compatible con otros conocimientos, apta de verificación. Entonces, es imprescindible que conozcamos el grado de confiabilidad de la medición efectuada. Por ello es necesario saber en qué condiciones se la obtuvo y qué tan fiable es. He aquí en donde dicho grado de confiabilidad está relacionado con el error de medición, ya que al hacer las mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son iguales, aunque la efectúe la misma persona sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método, el mismo procedimiento o el mismo ambiente. Y si variamos alguno de estos factores, las lecturas van a variar aún más. Esta variación puede ser mayor o menor, pero siempre va a existir. Y si nos fijamos en el concepto de error, que es la diferencia entre un valor calculado y el valor real, dicho de una manera más correcta, si llamamos error a la diferencia que existe entre la medida y el valor verdadero de la magnitud, siempre existirá este error. No obstante, cuando decimos que las mediciones están efectuadas de error, nos referimos a este término como una incertidumbre o indeterminación no evitable de las mediciones, mas no a una equivocación, que hace referencia a una falsa interpretación teórica o a un despiste práctico. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera respecto a los conceptos de error y equivocación, continuamos con el concepto de exactitud. Es la proximidad del valor real de la medida de la magnitud. La medición de dicha exactitud es dada por la cotación de error, el cual nos dice cuán próximos estamos al valor real. Mientras que en el concepto de precisión tenemos que es el grado de perfección o afinamiento con la que se realiza una observación o se establece un resultado. Esto dependerá de los aparatos que se usan. Por ejemplo, tenemos la regla, el centímetro, la wincha, el vernier, entre otros instrumentos de medida. Pero en este caso utilizaremos dos reglas. La primera regla mide de centímetro en centímetro, mientras que la segunda regla está que mide de milímetro en milímetro. Entonces, por ello podemos concluir que la segunda regla es mucho más precisa que la primera. En la siguiente diapositiva tenemos los tipos de errores o la clasificación de errores, que son dos. La primera, que son aquellas que en principio pueden evitarse o corregirse, que pueden variar con la condición del experimento y comportarse de forma irregular, fluctuando con el tiempo, dado que los errores sistemáticos pueden evitarse y ser corregidos. En la otra clasificación tenemos a los residuales, que son aquellos que inevitablemente permanecen aunque se eliminen todos los sistemáticos. Los errores residuales no pueden subdividirse en categorías convenientes, ya que son motivadas por gran variedad de causas. Algunas de ellas pueden ser completamente desconocidas en un experimento dado. Estos errores incontrolables no se pueden evitar de ninguna manera y con frecuencia pueden producir fluctuaciones que no siguen regla alguna. Frecuentemente están producidos por la combinación errática de gran número de pequeñas efectos. En la siguiente diapositiva mostraremos a continuación algunos errores que hemos investigado. El primer error es el error experimental. Es una desviación del valor medido de una magnitud física respecto al valor real. Los errores experimentales son inevitables y dependen del procedimiento elegido y la tecnología disponible. Para realizar la medición existen dos maneras de cuantificar el error de la medida. Una de ellas es el error absoluto, que corresponde a la diferencia de la medida real y la medida obtenida por el sujeto, es decir, por la medida que yo le estoy dando a la cosa o objeto. La otra manera de cuantificar este tipo de error es mediante el error relativo, que corresponde al cociente entre el valor absoluto y el valor verdadero. Error relativo porcentual o error de exactitud. Es un error sistemático que puede ser negativo o positivo, es decir, que puede ser de un valor representado por exceso o por defecto. Este valor, a diferencia del error absoluto, no presenta unidades más allá del porcentaje. Su fórmula es que el error porcentual es igual al valor absoluto error relativo por el 100%. Adicionalmente, con este error se puede calcular el porcentaje de exactitud.
que se define entre la diferencia del 100% y el error de exactitud. Error de presión. Se calcula de un número de mediciones realizadas de una misma pieza, las cuales varían entre ellas, siendo de tipo de error aleatorio. Además, depende de la resolución del aparato de medición y se emplea como un indicativo de qué tan cerca están las mediciones entre sí. Su fórmula es: el porcentaje de error de precisión es igual al valor absoluto de promedio de mediciones menos mediciones más alejadas del promedio entre el promedio de mediciones por el 100%. Errores instrumentales. Las fallas de los instrumentos se pueden verificar con la estabilidad y la reproducibilidad. Para evitar estos errores, el usuario debe tomar precauciones antes de usar el instrumento o comparar el instrumento con otro instrumento que tenga las mismas características. Causas del error del instrumento. Calidad del instrumento, calibración del mismo y precisión del aparato. Los defectos de fábrica, las deformaciones y otras imperfecciones son algunos de los ejemplos de los constantes de errores. Asimismo, los instrumentos están sujetos a desgastarse por el uso. Errores del observador. Son debido a hábitos del observador, tales como la técnica imperfecta, forma peculiar de realizar las observaciones, entre otras. Fórmulas matemáticas. Varianza. Promedio de los cuadros de las desviaciones medidas alrededor de la media. Aclarar, la varianza y también la desviación estándar se dan para cuando tenemos todos los datos de la población o solamente los datos de una muestra. Generalmente cuando uno hace un ejercicio siempre nos hacen la misma pregunta. ¿Hay la variable de estos datos? Tomémoslo como una población, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Pero si dicen tomémoslos como una muestra, entonces utilizaremos esta fórmula. En la fórmula de población podemos notar que está dividido entre el número de datos y en el de muestra también está dividido entre el número de datos menos 1. Estos simbolizan la varianza. Como podemos observar, no cambia mucho. Un ejemplo, se le preguntó las edades a 5 niñas. La primera tiene 5, la segunda y la tercera tienen 6, la cuarta 7 y la quinta 8. Primero tomaré los datos como una población. Aquí tenemos la fórmula. La varianza es la suma de todos los X menos el promedio. Recordemos que el promedio resulta de la suma de los datos y dividirlos entre el número de datos que se simbolice de esta manera. El promedio es la suma de todos los datos dividiendo el número de datos. Entonces vamos a sumar 5 más 6 más 6 más 7 más 8 y lo dividimos entre 5. Es igual a 6.4. Segundo, y haremos la varianza. Sigma al cuadrado es igual a la edad de la primera niña menos el promedio que está elevado al cuadrado. Y así haremos sucesivamente hasta la quinta niña y lo dividiremos entre 5. Esto nos da 1,04. Recordemos que como el ejemplo es tomando los datos como una población. Ya conocemos la varianza. La desviación estándar da de ser una operación a la varianza. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, como ya conocemos la varianza, simplemente lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada y me da la desviación estándar. El símbolo de la desviación estándar es sigma al cuadrado. Entonces la desviación estándar no es más sino coger el resultado que nos da de la varianza y sacarle la raíz cuadrada. Si hubiera sido como una muestra también sucede lo mismo. Entonces la desviación estándar, el símbolo es este sigma para una población y S para una muestra. Entonces al sacarle la raíz cuadrada nos da 1,01 años. Pasamos a la desviación respecto a la media. Es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable y la media aritmética. Supongamos que le preguntó la edad a 5 niñas. La primera niña tiene 12, la segunda tiene 13, la tercera tiene 12, la cuarta tiene 14 y la quinta tiene 15. Cuando hablamos de desviación media tenemos que sacar la media aritmética, o sea, el promedio. Acordémonos que el promedio se saca haciendo la suma de todos los datos y dividiéndolo en el número de datos. Entonces, sumamos las edades de las niñas y las dividimos en el número de niñas. Esto sale 13,2, que viene a ser igual al promedio, que es la media aritmética. ¿Qué es la desviación respecto a la media? Es lo que estén desviados cada uno de estos valores con respecto al promedio. Ejemplo, vamos a coger la edad de la primera niña y le vamos a restar el promedio. Esto nos va a dar
menos 1,2, pero como no puede ser negativo, va a ser 1,2 y así sucesivamente con el resto de niños. Desviación. La desviación media es el promedio de las desviaciones respecto a la media. Aquí ya hemos sacado todos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar y vamos a dividir entre 5. Esto nos da 1,04. Bueno, ahora voy a proceder a explicar cómo hemos hecho las aplicaciones. Bueno, hemos medido una cajita de fósforos con 3 instrumentos diferentes, con una regla, una cinta métrica o centímetro y un vernier. Bueno, hemos tomado 7 muestras y hemos obtenido 7 valores diferentes con cada una de ellas y bueno, de forma lineal, superficial y volumétrica. Bueno, y a partir de este cuadro hemos aplicado las fórmulas. Bueno, aquí tenemos la media aritmética, que básicamente es la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad. Bueno, a partir de ese principio hemos obtenido estos valores, igual con la desviación estándar, que pues esta fórmula consiste en la raíz de la sumatoria de los valores menos su media aritmética, todo elevado al cuadrado sobre 2. Y bueno, lo mismo, hemos obtenido estos valores con cada uno de estos instrumentos. Bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañero José para que pueda explicar la otra parte. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que para esta diapositiva en general, hemos considerado la medida del vernier como la medida del valor verdadero y las medidas de la regla y la cinta métrica como valor de medida. En el primer cuadro tenemos el error absoluto, el cual consta, según dicho anteriormente, como la diferencia entre el valor verdadero y la medida. Como vemos, tenemos el error absoluto del vernier con respecto a la regla, como también el error absoluto del vernier con respecto a la cinta métrica. Y hemos obtenido esos valores efectuando los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla tenemos el error relativo, el cual se define como el cociente entre el error absoluto y el error verdadero. Y básicamente la misma mecánica que en la primera tabla. Vemos el error relativo vernier regla y vernier centímetro. Luego vemos el porcentaje de error, el cual nos da de multiplicar el error relativo por 100%. Lo mismo que en la anterior tabla, vernier regla, vernier centímetro, y tenemos estos valores que se pueden apreciar. Bueno, y por último hemos tenido el porcentaje de exactitud, el cual se define como la diferencia entre el 100% y el porcentaje de error. En cuanto a conclusiones y recomendaciones, un ambiente apropiado, la superficie tiene que ser plana para poder medir de forma óptima y poder tener una medida mucho más precisa. Con respecto a la incertidumbre, siempre existirá, pero tenemos que procurar que esta sea mínima. Con respecto a todas las medidas que podemos tomar de un objeto, tenemos que estar preparados y utilizar instrumentos más óptimos. Bueno, con respecto a las recomendaciones, logramos obtener 4 porcentaje. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos que este sea menor al 5%. Para poder asegurarnos de que nuestras medidas son las precisas. Tenemos que también tener nuestros instrumentos en buen estado para que esta medición sea correcta y asimismo tienen que estar muy bien calibrados. Instrumentación, pues que tenemos que tener los instrumentos más precisos para obtener las medidas más claras y pues verificar, ¿no? Hacer las mediciones varias veces para poder llegar a la medida más precisa. Bueno, aquí concluimos. Muchas gracias.